Donald Trump propone sancionar a ciertos medios de comunicación por difundir información falsa. El republicano sugirió que sería apropiado revocar las licencias de emisión de varias cadenas por considerar que han divulgado noticias falsas. Su reacción se produce luego de que el canal estadounidense NBC publicara que el magnate quería multiplicar por 10 el armamento nuclear. Y de hecho, antes de llegar a la Casa Blanca, recordemos que el presidente Trump en varias ocasiones calificó de enemigos del pueblo a los medios de comunicación. Algunos abogados se han pronunciado ante la amenaza, dicen, del presidente, consideran que se trata de un fuerte cuestionamiento a la libertad de expresión y también a la primera enmienda de la Constitución. En estos momentos tenemos muchas armas nucleares. Quiero que estén en condiciones perfectas, es lo único que he discutido. El general Mattis dio a conocer una declaración o la dará a conocer diciendo que eran noticias falsas, que fue mencionado de esa manera. Y es francamente repugnante la forma en que la prensa es capaz de escribir lo que quiera. La gente debería evaluarlo. Vamos a saludar en Washington, D.C. a Luis Botello, el ex vicepresidente adjunto, director de proyectos especiales del Centro Internacional de Periodistas. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24 y preguntarle, pues, este planteamiento que hace de sancionar a medios que él dice, el presidente Trump, pues, mienten y confunden a la población. ¿Cómo lo toma usted? Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Bueno, es realmente preocupante, definitivamente, que siendo periodista y trabajando en un organismo que promociona altos estándares en el periodismo en el mundo, todo comentario que venga de un presidente, especialmente cuando pudiera poner en duda la importancia de la libertad de prensa, la libertad de expresión, debe preocuparle no solamente a periodistas, sino a los ciudadanos. Yo creo que tenemos que ya estar claros de que esta presidencia tiene una política clara sobre la relación que debe tener con los medios de comunicación. Él conoce muy bien a los medios de comunicación y ha decidido tener una relación de constante confrontación. Ahora, es normal una confrontación en sociedades democráticas entre las autoridades y los medios de comunicación, y especialmente medios independientes que están haciendo su rol de hacer que las autoridades sean responsables de sus actos y exigiendo rendición de cuentas. Esto parece no gustarle mucho al presidente Trump y ha decidido que como política y su relación con los medios va a continuar siendo de mucha confrontación. Así que yo creo que es más de lo mismo que hemos visto desde la campaña política. Ahora, señor Botello, ¿qué tan creíble es esta amenaza? Porque ya estamos hablando más allá, porque el ataque, esa tensión entre Donald Trump y los medios, como bien usted lo plantea, se ha dado incluso desde su campaña por la presidencia de Estados Unidos y luego que llegó a la Casa Blanca la ha mantenido. Pero quizás es la primera vez en la que habla tan clara con esta amenaza de decir cuándo será apropiado pedir la revocatoria de su licencia. ¿Qué puede hacer desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump en ese sentido? ¿Qué tanta credibilidad le podríamos dar a esta amenaza de revocarle la licencia a un medio de comunicación en Estados Unidos? Bueno, realmente toda declaración de un presidente, especialmente del presidente de Estados Unidos, se debe tomar de una manera seria, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos y sus palabras tradicionalmente son importantes y lo son. Y yo creo que así lo están tomando muchos en la sociedad. Sin embargo, como ya él ha mencionado desde su campaña, él ha puesto en duda la protección que tienen los medios de comunicación y la prensa, siempre ha cuestionado las legislaciones de calumnia e injuria que permiten a los medios hablar libremente, según él, sin ningún tipo de responsabilidad. Y son regulaciones que, por lo general, siempre están acorde con la primera enmienda de este país,
que exige total respeto a la libertad de expresión y de prensa. Es la primera enmienda del país y prácticamente la gente en esa primera enmienda le dice a las autoridades que el Congreso nunca podrá legislar sobre temas que pudieran restringir la libertad de prensa y de expresión. En ese sentido, yo creo que el presidente siempre ha cuestionado esto. Es cierto que es la primera vez que utiliza ya mecanismos de presión más directos, como el de revocar las licencias de las cadenas de televisión más importantes, especialmente aquellas que él considera que han sido muy negativas a la política pública y de su gobierno, pero ya él ha tomado decisiones y después no ha hecho nada, no ha ejecutado. Aún en un principio del gobierno sacó a las cámaras, como recordarás, de la sala de prensa de la Casa Blanca para luego retomar nuevamente y permitir que los periodistas utilizaran cámaras en las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Ha amenazado en constantes ocasiones sobre el tema de la responsabilidad, o ha tratado de revivir lo que aquí se llamó hace años la doctrina justa, o sea, para que sean tratados con cierto balance también las autoridades públicas, que no ha llegado a ningún lado. Luis. Entonces, si bien es cierto, siempre hay que tomar las palabras del presidente de Estados Unidos de una manera seria, lo que ha hecho en la práctica no se ha materializado y en la tradición de este país sería muy difícil, precisamente por esa primera enmienda, que el presidente pueda utilizar el tema de las licencias para revocar o impedir la libertad de expresión. ¿Qué tipo de influencia o qué alcance tiene este tipo de difusión de noticias que el presidente Trump califica como de noticias falsas? Por ejemplo, todo lo que se dijo en NBC News, de ahí parte todo, con lo que sucedió de esos rumores entre la tensión entre Rex Tillerson, que si los asesores le habían dicho imbécil o no al presidente Trump, trascendió que eso había dicho Rex Tillerson. Luego, que si Mike Pence, el vicepresidente, tuvo que intervenir para que no haya una pelea entre el secretario de Estado y el presidente Trump. O sea, todo un entramado, una telenovela o un chisme que se dio y que fue publicado en un medio de comunicación, que después pues salió Rex Tillerson a decir que él no iba a abandonar el gobierno del presidente Trump. ¿De qué forma es negativo o simplemente es una información que se da, como muchas, para que la gente esté al tanto de lo que podría darse dentro de la Casa Blanca? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, para los que vivimos en Washington sabemos que eso es algo del día a día. Con esto desayunamos. O sea, las noticias que salen de la Casa Blanca, del Congreso y todas las instituciones de poder en Washington son importantes. Yo creo que el presidente tal vez no está acostumbrado a ese tipo de escrutinio que hacen los medios de comunicación, pero es una tradición en Washington. Mira, ocurrió cuando la época de Nixon, cuando todo el escándalo de Watergate, el expresidente Nixon en ese entonces también amenazó con censurar el Washington Post, que estaba sacando las notas. Es algo bastante normal en Washington, pero al final del día la tradición democrática y de prensa independiente y de la sociedad civil no permite que las autoridades violen esos derechos, pero hay que estar siempre vigilantes. Eso es parte de la democracia, estar vigilantes de todos estos tipos de comentarios que se hacen, porque la libertad de prensa y expresión se puede perder rápidamente. Afortunadamente aquí en Estados Unidos existe una tradición muy fuerte de protección, precisamente por la primera enmienda, pero esos comentarios que se dieron son perfectamente normales que los medios lo registren, porque la presidencia y el gobierno no solamente se mide por las acciones, sino por lo que se percibe. Y esos comentarios que se dieron precisamente porque en algún momento la información se habrá filtrado a los medios de comunicación, y eso es verdaderamente noticioso porque nos establece y nos dice un poco el estado en que se encuentra el estado de relaciones que existe dentro del equipo presidencial, y sobre todo el estado mental del presidente cuando en algunos momentos se hacen comentarios sobre él. Eso es simplemente importante porque nos da una amplia radiografía de lo que está ocurriendo dentro de la Casa Blanca. Pues Luis Botello, vicepresidente adjunto y director de proyectos especiales del Centro Internacional de Periodistas, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias, Karen Ruth.